Tipologías de organización. Aquí les voy a hablar de los distintos tipos de estructuras o procesos internos que poseen las empresas, llevándolos a ser clasificados en tipos o clases conexiones formales entre gerentes y los integrantes de una empresa. La autoridad administrativa de una empresa se le atribuye a un jefe a mandar y a otros a acatar estas órdenes. Se ejerce en determinadas acciones o actos, no sobre personas, sino que son asesorías, actividades especiales y proyectos. Tipos de organizaciones más usuales. Estas son 6. Es lineal, funcional, línea funcional, staff, comités y matricial. Les hablo un poquito. Dice, lineal y funcional, estas ya no son vigentes en la actualidad, pero son un sustento y punto de partida para determinar a la línea funcional. La línea funcional ofrece ventaja en la práctica. Se usa en cualquier empresa sin que importe su tamaño o su giro. En el staff, en el comité y matricial, en esto se origina en la organización, son originarias de la organización línea funcional y son sobrepuestas y complementan a esta. No ejercen autoridad sobre personas, sino en acciones o actos o facultades. Les explico un poquito. En la línea funcional, en la lineal, como ustedes pueden ver, la toma de decisiones se concentra en un solo jefe y los subordinados, pues, todos le reportan a él. La autoridad disminuye conforme va descendiendo la responsabilidad y aumenta conforme asciende. Si ustedes perciben aquí, su autoridad desciende y la responsabilidad asciende. Es ideal para empresas pequeñas, pero el contra está en que la comunicación, pues, entre los supervisores y el personal de bajo rango, pues es limitada, ya que entre ellos los que están en bajo rango se sienten menos porque no se pueden tener entre ellos una comunicación con la gerencia o con los de rango superior. El siguiente sería la funcional. Esta consiste en la división del trabajo. Dice, no propicia la especialización del supervisor, mantiene al gerente, y al grupo de empleados en su nivel correspondiente. Se divide el trabajo del supervisor en 8 supervisores, teniendo autoridad en línea para ejercerlo cada uno con su especialización. Como ustedes pueden ver, estas 8 divisiones pues ya procesa falta de coordinación, excesos de trabajo, y esto produce confusión al dar órdenes. Hay fuga de responsabilidad, hay atrasos en su producción y también se pierde mucho material, se pierden cosas, se pierden documentos y nadie se hace responsable. Y tenemos también la línea funcional. En esta, la línea funcional, se combinan las dos anteriores. Las dos anteriores fue la lineal y la funcional, por eso se llama línea funcional. Se combinan las dos anteriores, la autoridad a través de un solo jefe y la especialización de cada área de actividad en función. Es útil en pequeñas empresas. La ventaja es que para mayor facilidad de la toma de decisiones y su ejecución, no hay fuga de responsabilidad y disminuye la presión sobre un solo jefe. La desventaja es que es rígida y no es flexible, y es inflexible. La organización depende de hombre clave y esto origina trastorno. No se especializan sus trabajadores o supervisores. Y esto también, como no hay una definición de la autoridad, esto produce roces entre todos los jefes, porque todos se sienten con autoridad, pero los que generan estos roces pues son los empleados que no tienen a quién hacerle, ahora sí que a quién seguirle, ¿no?, su autoridad. La que sigue es staff. En esta les recuerdo que es un procedimiento de la empresa. Se concede a los especialistas de derecho de asesorar, recomendar y aconsejar en actividades que requieren conocimiento y experiencia técnica especializada. No requiere obediencia, sus sugerencias pueden ser o no aceptadas por el jefe de línea que ellos aconsejen. O sea que ellos aquí lo único que van a dar va a ser asesoría,
¿sale? A todo lo que va a ser el proceso laboral. Nuestra siguiente es el comité. Dice que ellos representan a la gerencia general. Consiste en otorgar autoridad a un número de personas que se reúnen y comprometen para discutir y decidir en común la realización de tareas especializadas. ¿Cuáles serían las ventajas? Pues que ellos darían soluciones objetivas, que ellos entre sí comparten responsabilidad. Los gerentes se deslindan de responsabilidad y se vale de que el comité sea responsable de sus propios actos. ¿Recuerdan ustedes que en las empresas hay comités que se tienen la asignación de, por ejemplo, el de primeros auxilios? Entonces se hace un grupo, se asignan a ciertas personas y ellos son los responsables de esa acción. También el comité de limpieza. Bueno, solamente ellos se van a dirigir y van a hacer ese grupo. Ese grupo es el que se va a dedicar a esa labor y es por eso que ya la responsabilidad ya no la tiene el gerente. Ya se delegó, ya la tiene ahora solamente el comité. Y por último, la de matricial. Esta es una estructura empresarial. Los trabajadores participan en proyectos sin desatender sus funciones, usando canales duales, jerarquía principal y programas específicos. La cuadrilla rectangular por funciones y proyectos. Su comunicación es interdepartamental, esa palabra. Intercambian experiencias y fortalecen el trabajo. Si ustedes alcanzan a ver, aquí todos se comunican entre sí. Entre ellos se comunican sus experiencias, se dicen cuáles son los problemas que tuvieron, cuáles son las cosas que les funcionan y cuáles serían las cosas que podían sacar más provecho para la empresa. Haciendo un poquito de referencia, en la staff son asesorías. En la organización de comités son actividades especiales de proyectos. Y en esta última matricial son diseño y ejecución de proyectos.